saliendo de... Acá lo tenemos a Adolfo. Adolfo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola Edgardo, tanto tiempo. Muy bien, gracias. La última vez que estuvimos juntos en Córdoba y quedamos que nos íbamos a encontrar, pero bueno, acá estamos. A través de Nos otro... encontramos por las redes. En ese momento todavía no existía Instagram, pero bueno, este vehículo nos permite acercarnos y sin dudas que va a permitir que hoy tengamos y mantengamos una charla. Y sobre todo, decía antes de que te unas a este vivo, saber de tus perspectivas, tu visualización, qué visualizás de la política, sobre todo sabiendo que sos un dirigente del PRO en Córdoba y has elegido el título como para dar inicio a esta conversación, la política sin dogma, ¿no? ¿Por qué te Bueno, ocurrió sugerir esto? en primera instancia agradecerte Edgardo, a vos y a Alberto. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien. Agradecerte esta posibilidad, esta posibilidad de conversar con ustedes y con los liberales que nos estarán escuchando, tratando de satisfacer de alguna forma las expectativas. Bueno, en realidad lo dogmático hace referencia a la creencia irracional en algo y actuar en consecuencia de eso. Justamente propuse este tema como ejemplo de lo que algunos liberales hacemos equivocadamente, principalmente en política, no en nuestra fase de actividad privada ni en nuestra faceta, digamos, académica, pero muchas veces a la política le entramos mal y por eso me pareció bueno hablar de esto. En referencia a eso, nosotros, si hay algo que nos caracteriza, es nuestra racionalidad. Y el liberalismo no es una ideología, es, digamos, es un código moral objetivo, contrastable, es una forma de entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Desde eso nuestro aporte es fundamental en la política y es muy buen aporte el que podríamos hacer si entendiéramos a la política como una herramienta para llegar al poder, que eso realmente es. Lo que pasa que nosotros muchas veces, digamos, no nos gusta la idea del poder porque no nos gusta manejar a la gente. Y el poder no es para manejar a la gente, sino que el poder tiene que ser para garantizar de que nadie maneje a la gente. Por eso hay que hacer política, hay que hacerla desde lo racional, desde el pensamiento crítico, que es una cuestión que nosotros tenemos incorporada como forma de conducirnos en la vida. Abordamos todas las cuestiones críticamente, las racionalizamos y en base a eso tomamos decisiones. Así que bueno, básicamente esa era la propuesta. Plantear también que a lo largo de la historia se ha demostrado que los partidos ideológicos no han dado buenos resultados, todo lo contrario, han generado penurias muy grandes en la población. Los partidos ideológicos que han triunfado, en este caso el nacionalsocialismo, el fascismo o el comunismo en distintos países, han generado situaciones lamentables para la población, han fundamentalizado su accionar en un esquema de ideas, más allá, digamos, que siempre termina favoreciendo a una casta en particular, al margen de eso. Y esto demuestra que, primero, que la ideología es algo malo, que la ideología es un antifaz que no te deja ver la realidad tal cual es y hace daño cuando vos la aplicás irracionalmente por una cuestión de fe. Y segundo, que el partido político es mucho más, la actividad política dentro de un partido político, que también si querés podemos hablar como institución de lo que está pasando con los partidos políticos en Argentina, trasciende la ideología. Porque, digamos, en el partido político se encuentran las personas que intentan representar a otras personas en una democracia liberal y representativa como la nuestra. Y la ideología es muy acotada para poder representar a todas las distintas opiniones y a todas las distintas formas de vida que hay en una comunidad y en una sociedad. Y si hay algo que nosotros respetamos como liberales, es el autopropósito.
y justamente, digamos, compartir esas experiencias y entender que en el accionar cotidiano vos tenés que interactuar con esas personas y generar ámbitos de debate y de construcción en el disenso, es lo que va a terminar, digamos, construyendo una sociedad más amiga de las ideas de la libertad y más respetuosa de la vida de los hombres, ¿no? Básicamente por eso yo proponía este tema. Muchos de nosotros estamos muy radicalizados, bueno, no es mi caso, pero estamos muy radicalizados en un ideario, y en realidad terminás traicionando a lo principal de ese ideario, que es la postura crítica, la racionalidad, la moral objetiva, que expone muy bien a Herrán, o el método, el excelente método epistemológico que propone Popper, ¿no? Más allá de eso, digamos, hay otra cuestión, que si nosotros nos fundamentalizamos en nuestras ideas, estamos dándole la espalda a la sociedad, estamos dándole la espalda a la gente, que es la que necesita que personas que piensan como nosotros le garanticen su vida, su libertad, su propiedad privada y su propósito en la vida. Que no se sacrifiquen por nadie y que no pretenda que nadie se sacrifique por él. Básicamente es eso. El otro tema es que si nosotros no entendemos esto, que la actividad política es, y con todo lo que despreciamos muchas veces a los políticos o a la gente que se dedica a hacer política por los malos ejemplos que tenemos en nuestra sociedad y por la falta de liderazgo que hay actualmente en la sociedad, nosotros lo que tenemos que entender es que esos espacios que nosotros no ocupamos, los ocupan otras personas. Personas que no piensan como nosotros, personas que consideran que el Estado es un coto de casa en el que hay que ir a quedarse con todo, a manejarle la vida a la gente y a decirle a la gente qué es lo que tiene que comer, qué es lo que tiene que estudiar y dónde tiene que vivir. Y terminamos generando, con ese vacío, digamos, si no ocupamos esos espacios, terminamos generando lo que combatimos. ¿Está? Así que bueno, esto en parte es lo que es mi intención transmitir en esta conversación. Sí, o sea, intercambiemos si querés. Algunas cosas que decías, Adolfo, me hizo recordar, muchas veces yo tuve la oportunidad de compartir con Marcelo Jarolaski, que también es cordobés, Sí. Bueno, pero que terminó viviendo en Ciudad Autónoma, y él decía justamente que nosotros, los liberales, tenemos ese prurito como que tanto predicamos en contra del poder, que no nos damos cuenta que tenemos que tener el apetito de llegar al poder, pero para limitarlo justamente, o para ejercerlo, de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución. El propio Alberdi, el gran artífice, digamos, el gran albañil, el gran constructor de nuestra Constitución, instaba a que los ciudadanos participen activamente en política. Y eso nos pasa un poco a los liberales, como que somos muy temerosos a la hora de decir nuestros discursos, sin perjuicio de que decir que somos, que queremos proteger nuestra propiedad privada, que queremos trabajo genuino, que queremos un Estado más chico, es como que somos, como decía Armando Rivas, hijos de mala madre. O sea, está tan... todo el progresismo, esa mentalidad estatista, está tan... Y de hecho hay estudios internacionales que dicen que Argentina es un país altamente estatista en cuanto al pensamiento popular. Más del 60% considera que el sector público es el sector que genera trabajo. Y de hecho, vamos con esto dejo como para que vos te explayes, vamos a los hechos. Estamos viviendo antes de la pandemia, que eran 6 millones de personas que mantenían a 20. Ahora son menos. Cada vez somos menos los que mantenemos al resto. El problema es un problema estructural, y está bien lo que yo comparto, digamos, lo que vos planteás, lo que planteaba el querido Rivas, que nos dejó hace poco.
El tema es que a medida que van pasando estas personas, digamos, primero, vamos al principio. El poder está, el poder existe y la sociedad se organiza en torno al poder. Desde la sociedad primitiva, de que el hombre empezó a vivir en comunidad hasta ahora, se va complejizando la forma de sistematizar la administración del poder, pero el poder está. Y el poder siempre alguien lo detenta. A eso me refería cuando dejas un espacio, te lo ocupa otro, porque esos vacíos se ocupan muy rápidamente en política. La política es muy dinámica. Por eso no debemos despreciar esto. Primero, porque es una realidad. Y segundo, porque si no estamos nosotros, lo ocupa otra persona que piensa seguramente diametralmente opuesto a lo que pensamos nosotros para cagarnos la vida. Básicamente eso. Digamos, yo entré a política porque no quería que me caigan mal la vida. Cuando era de joven, a los 16 años. Pero bueno, no sirve la autorreferenciación. Vamos a la evidencia. Eso por un lado. Por otro lado, toda esta sucesión de gobiernos populistas que tuvimos, incluido el de Macri, del que yo fui parte, y soy parte del espacio, crítico, pero por una cuestión, me parece que se puede construir más de un espacio como este que de otro espacio. De estrategias hay distintas y son todas válidas. Hay que apostar a las estrategias de cada equipo y respetarlas. Eso no lo cuestiono para nada y me parece bien. Pero bueno, estos gobiernos populistas que se han ido sucediendo, que en parte, digamos, vienen de la misma cultura política argentina. Nosotros como argentinos somos principalmente mesiánicos, quizás por nuestra formación jesuita o cristiana o por las diferentes, digamos, las diferentes cuestiones que se fueron dando a lo largo de la historia, terminamos siendo un pueblo mesiánico que esperamos que el Mesías venga a salvarnos y que de la noche a la mañana nos resuelva todos los problemas. En parte el pueblo es el gran responsable también de esto, ¿no? Además de nosotros por dejar esos espacios. O sea, todos somos responsables. Esto ha generado una serie, esta sucesión de gobiernos populistas ha generado una serie de todos los signos, radicales, macristas, peronistas principalmente, ha dejado una serie de problemas estructurales y voy a lo que vos te referiste recién con respecto al asistencialismo, que es uno de los problemas más graves que tenemos. No solo porque están de acuerdo, digamos, porque lo apoyan las personas, los clientes del sistema asistencialista, que son los que reciben los planes, sino porque la mayoría de los emprendedores y productores y personas de trabajo de la Argentina están de acuerdo con algunos de esos planes. Y eso es lo más grave, porque le han metido el tema de la solidaridad y del estado de bienestar en la cabeza a gran parte de la población. No me animo a tirar un número, pero te diría el 90% de la población. Si bien ahora está cambiando, está dando un giro porque es tan alevoso que hay gente que hace 12, 15 años que vive de planes, es tan alevoso el avasallamiento que han hecho sobre el tipo que produce, que se le empieza a dar vuelta a la tortilla, y por eso nuestras ideas están más fáciles de sembrar ahora que lo que fue antes. Yo te cuento una experiencia que tuve en ANSES. Yo fui gerente de ANSES Río Tercero. Es contradictorio quizás para vos que una persona que piensa como vos esté en un organismo que reparte guita y reparte planes. A mí me fue muy valioso como experiencia. Me sirvió, obviamente me sirvió en términos personales, hay que ser sincero, me sirvió para posicionarme políticamente en mi territorio. Después de que hace mucho tiempo que vos haces política, yo hacía más de 30 años que venía haciendo política en el llano, necesitaba en algún momento demostrar gestión para validar todo lo que venía haciendo. Y me vino muy bien en términos personales, ¿ya? Para aclarar el tema ese, para no mandarme la parte, digamos. Pero sí tuve la posibilidad de aprender mucho y de conocer la gente a la que accede a esos planes. Y el daño cultural y social que se ve es enorme. Por ejemplo, el de la asignación universal por hijo. Nosotros ahí atendíamos casos, yo salía mucho a los barrios, salgo mucho a los barrios, he trabajado mucho con gente humilde. Había casos de mamás de 15 años que venían con el bebé en brazo, embarazadas, a tramitar la asignación por embarazo, con la madre de ella, que era una abuela de 25 años, o perdón, de 30 años, ponele, la madre enseñándole a la hija a hacer esos trámites,
Y esa chica, y he visto un montón de casos como ese, de casos de personas que empiezan con la asignación universal, cobran 5 asignaciones, tienen 2 hijos más, y a los 25 años están cobrando una pensión por madre de 7 hijos. El problema no es la plata ahí, desde mi punto de vista. Hay un problema grave del gasto, obviamente, no lo voy a negar eso. Pero hay un problema más grave aún y de fondo, que es un problema cultural de base, que vos estás quemando la vida de una persona por 15 lucas por mes. Esa persona a los 25 años entregó su vida por 15.000 pesos, esa persona no tiene visión de futuro, no tiene motivación alguna más que ir a cobrar los 15.000 pesos, más todos los otros planes, obviamente, que se le van sumando. Y así hemos quemado en este país generaciones enteras. Hace, desde la caja pan de Alfonsín en adelante, que venimos quemando generaciones enteras por 2 pesos. Esas personas, digamos, si bien viven del sistema de esta forma, terminan siendo víctimas también. Ahora, el problema está en, daños estructurales y daños de fondo han dejado por doquier. Yo te doy un ejemplo que lo pude constatar. Ni hablar con el tema este de la toma de tierras, que ya se va a generar se va a convertir en un problema estructural para la Argentina, porque ya discuten la propiedad de la propiedad privada, que es gravísimo. Bueno, así como ese un montón de cosas, el avasallamiento de las instituciones, la prostitución de los partidos políticos. Bueno, el problema, de fondo es ese. O sea, vos ves personas que están quemando sus vidas por 2 monedas, a los 25 años, y ahí se le terminó la vida. A ver, claro. Permíteme compartir esa experiencia que bien has relatado, Adolfo. Eso sucede en mi provincia. ¿Me dejas de decirte algo? Perdón, 2 minutos te interrumpo, Edgardo. Relacionado a lo que vos habías dicho, vos preguntale a cualquier empresario si está en contra de la asignación universal por hijo. Me quiero referenciar a lo que vos habías planteado, por eso te interrumpí, disculpame. Voy a que el 90% de la población está de acuerdo con ese desastre que es la asignación universal por hijo. Es un problema grave que tenemos, perdóname. Sí, no, decía que esa experiencia que vos relatás también sucede en la provincia que yo conozco, la provincia de Corrientes. Tal es así que un ex ministro de Salud de la provincia lo ha planteado y ha sido naturalmente escrachado por las redes, los distintos colectivos y demás grupos progres. Y lo único que dijo fue la lectura correcta de una realidad de lo que sucede en el interior. De todos modos, hay miles de trabajos que, por ejemplo, Ricardo López Murphy está ofreciendo, tiene trabajo de políticas públicas de cómo desarmar o cómo ir desarmando paulatina y gradualmente todo el asistencialismo social, naturalmente con una reforma del Estado, con el afianzamiento de las instituciones, con un clima de negocios en donde pueda venir inversión y en donde la gente vuelva a comprender que no solamente es digno trabajar de manera creativa y generando valor, sino también es mucho más rentable en términos económicos. Totalmente. Hablando de rentable en términos económicos, todos hemos visto por los medios de comunicación la sublevación de la policía bonaerense. Un policía en Estados Unidos tiene un ingreso mensual promedio de $4.300. Acá en la bonaerense tiene un promedio de 35.000 pesos. Está bien, pueden decir, no, tienen otro nivel de vida, mayores gastos, pero consultado con otras personas que viven en Estados Unidos, $4.300 es un ingreso, pero más que suficiente. Y son los encargados de la seguridad personal, no solamente de nuestras personas, sino también de nuestro patrimonio. Por eso es que nosotros tenemos tanta inseguridad, digamos, física en cuanto a nuestro patrimonio, en cuanto a nuestros bienes, ni hablar de la inseguridad jurídica. Lo que pasa es que el Estado abandonó su rol, o sea, está abandonando los roles fundamentales que debería tener el Estado hasta que desaparezca, si es que algún día pasa,
que es el tema de la seguridad, la justicia y la defensa exterior y nada más. O sea, olvídate, lo que pasa cuando el Estado se empieza a meter en educación, en hacer rutas, en, qué sé yo, en todas las historias, en comprar anticonceptivos, en ver políticas de género, en pavadas, cuando el Estado empieza a invadir el terreno del privado, empieza a abandonar su terreno y pasan las cosas que están pasando. Lo de la policía bonaerense, sin duda que el problema salarial es importante y es prioritario resolverlo, pero ahí hay un problema más grave que de fondo, que es la falta de conducción de la provincia de Buenos Aires y principalmente el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Vergonzoso. Vergonzoso el accionar de Berni y de Kicillof. O sea, la falta de conducción es total. No le puede explotar lo que le explotó ahora en las manos con el tema de los policías. Eso te demuestra que son unos ineptos. ¿Está? Pero bueno, los ineptos llegan a esos lugares de poder porque los tipos que en teoría deberían llegar no se la juegan, no se embarran las alpargatas, hablando en realidad. Lamentablemente así vos te tenés que embarrar las alpargatas y lleva tiempo, tenés que tener paciencia y tenés que tener constancia. ¿Cómo estás viendo un futuro inmediato? El año que viene tenemos elecciones de medio término, por lo menos acá, bueno, a nivel nacional, acá nosotros elegimos gobernador y legisladores nacionales y provinciales. Pero ¿cómo estás viendo de cara a las elecciones 2021? ¿Hay chances de que se recupere el equilibrio en el Senado Nacional, en diputados? ¿O considerás que el oficialismo nacional pueda sumar más diputados y más senadores? Yo creo que el escenario se están radicalizando las posturas. El oficialismo es muy probable que presente listas ultra K, salvo que mande alguno al muere, porque saben que la elección está muy complicada. Lo de la pandemia le salió muy mal y va a seguir trayéndole malas consecuencias al gobierno. Lo de la economía, ni hablar, está pésimo. Este avance sobre las instituciones y sobre la república también le salió mal con la sociedad y le salió mal a los fines prácticos de ellos, de la impunidad de Cristina y sus amigos. No hay una que le haya salido bien al gobierno como para que tenga algún resultado favorable el año que viene. El escenario yo lo veo radicalizado en cuanto a posturas, o sea, va a ser una lista ultra K seguramente la que van a presentar las distintas provincias de ellos. El PRO también, probablemente el PRO Cambiemos, digamos, Junto por el Cambio, va a presentar posturas quizás un poco más radicalizadas, tirando más a halcones que a palomas, como está en el léxico periodístico ahora. Creo que hay una alternativa en la elección esta de medio término para las fuerzas liberales, si se organizan y presentan candidatos. Creo que bancas pueden llegar a meter en algunas provincias, como Buenos Aires, capital. No sé en Corrientes cómo está porque no conozco la realidad política de Corrientes y el armado político de Corrientes. Estoy viendo más eso. En Córdoba habría que ver si se da o no. Hay que ver si se terminan, si esas fuerzas terminan confluenciando en armados juntos con Cambiemos o no. De cualquier forma, yo creo que pueden llegar a arrebatar algunas bancas. Hay un escenario de polarización que a ver, es una lectura que yo hago, puedo estar equivocado, ¿está? Hay un escenario de polarización en base a que el gobierno apostó a profundizar esta división que hay entre ellos y nosotros, y la sociedad a su vez se está radicalizando en las posturas. Los vemos en las manifestaciones autoconvocadas, los estamos viendo en un montón de señales. El comportamiento de la gente en las redes también es muy, es muy auspicioso en pro de la República también. Así que, bueno, yo veo un escenario en donde se puede llegar a polarizar en posturas radicalizadas en los dos extremos. Hay una posibilidad, al ser una elección que no define cargos ejecutivos, a que los espacios liberales ocupen algunas bancas. Y no pierdo la esperanza. Está más allá que yo no estoy en ninguno de esos espacios, yo estoy en el PRO. La gran preocupación, y después te voy a hacer otra pregunta, dado que sos del PRO, pero antes de que nos vayamos de este tema,
La gran preocupación del año que viene es que esta gente, el oficialismo, no consiga los 2 tercios en el Senado, porque con los 2 tercios en el Senado tienen la disponibilidad de todos los jueces federales que ellos deseen, que quieran, que les sean más funcional para sus propios intereses. Pero aún así hay una... En días pasados se ha publicado una encuesta de Sinopsis en donde el 42% de los argentinos no, o de los consultados, no tenía una postura específica ni con Juntos por el Cambio, ni con respecto al Frente de Todos, al Frente Oficialista. Es decir, que hay un 40% de argentinos que está esperando lo que en su momento se hablaba, la tercera vía. Yo ¿Se cortó esta? te quiero preguntar, sí, concretamente, la pregunta mía es la siguiente. ¿Considerás que sirvió de algo la mea culpa que hizo en Zoom Patricia Bullrich? Mea culpa que se le pedía a Macri ya en su momento cuando estaba en sus últimos ¿Se me corta a mí o se te corta? a mí me está entrando una... Perdón. Perdón. Sí. Yo recuerdo que en los últimos 2 años se le pedía el mea culpa a Macri, incluso en los últimos meses, cuando, vos sabés, a pesar de todo, las elecciones fueron de 6 puntos de diferencia, 40, 46, 48. Fueron muy buenas. Sí, fueron buenas, en términos de lo que fue una gestión de Macri en términos económicos. Sabés que la gente busca que le resuelva el tema económico. Y ese fue un mandato que le dieron hoy por hoy a Alberto Fernández, y Alberto Fernández está incumpliendo con ese mandato. Pero vos decís que esa mea culpa que hizo, que trascendió Patricia Bullrich, puede servir para que la gente diga, bueno, estas personas entendieron que hicieron malas cosas y que ahora quieren hacer bien. Yo creo que no es suficiente y con una acción sola vos no das vuelta a nada. Yo si querés te hago la autocrítica a nuestra gestión. El tema del voto es muy específico del momento en que se vota. Es, digamos, la motivación, la red motivacional del voto de las personas depende mucho del momento en que se vota y qué está votando. Muchas veces la propuesta no se vota, que ese es otro problema que tenemos, porque nosotros los liberales somos personas de propuestas y la gente lamentablemente en todas las últimas elecciones no ha votado propuestas, ¿tá? Pero al margen de eso que me fui de tema, yo creo que no alcanza con un mea culpa, hay que ver, digamos, con acciones concretas de como las están teniendo ahora, de defensa de las instituciones, en, digamos, reconocimiento, sí, del desastre que hicimos en economía, principalmente, porque el problema que te puedo hacer un paréntesis de 2 segundos en esto. El problema de Argentina no es económico, es un problema político. Nosotros no tuvimos los cojones, digamos, para hacer lo que había que hacer en los 2 primeros años cuando la gente nos apoyaba. Nosotros, en vez de reducir el gasto público y reducir la asistencia, el asistencialismo público, lo incrementamos un 30%. Generamos, digamos, generamos políticas económicas que favorecían la especulación. Y más allá, hicimos un desastre en ese aspecto porque no tuvimos los productos, digamos, para enfrentar a todo un sistema que iba a reaccionar en la calle, que nos iba a tirar piedra, como nos tiraron, digamos. En ese momento, en lo de la reforma de jubilación, sí tuvimos la capacidad para clavar el taco y decir, no, esto se hace. Pero no la tuvimos antes cuando la deberíamos haber tenido, porque en ese momento la gente iba a salir a la calle a defender ese tipo de medidas, porque la gente que nos votó para que nosotros hiciéramos eso, para que termináramos con los planes, para que metiéramos presos a los corruptos,
para que consiguiéramos la guita que se habían afanado, y no lo hicimos por cagones, ¿tá? Y a su vez cometimos la reforma laboral, exactamente, la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma de la justicia. O sea, son todas cosas que no las hicimos y perdimos una oportunidad histórica en la Argentina, y si hay algo que somos culpables es de eso, de haber desperdiciado una oportunidad histórica para la Argentina, que la vamos a tener de nuevo. O sea, no te digo juntos por el cambio, a los argentinos la vamos a tener de nuevo, más allá del espacio que sea, porque es lo que la sociedad está demandando. Y alguna fuerza política se va a tener que hacer eco de eso. Con respecto digamos, a la elección, habrá que ver qué vota la gente el año que viene. Como viene la mano, me parece que la gente va a votar extremos. Más allá que la elección de medio término va a amainar un poco el tema ese, y puede llegar a meter, por eso te digo que pueden llegar a meter alguna banca, algún partido libertario o republicano, o como o Unidos, o el que sea. Que yo creo que deberían laborar juntos, o sea, que cada uno arme su espacio no ayuda tampoco. Pero bueno, eso es estrategia de cada uno y no hay que meterse. Pero yo creo que van a perder la mayoría, no en el Senado, el diputado es muy probable. En el Senado es más difícil. Sí, Adolfo, ¿y a quién ves como referente hoy nacional que con posibilidades de proyectarse en el 2023 dentro de lo que es el espacio Cambiemos o Juntos por el Cambio? ¿Quién te parece? ¿A quién lo ves? A nivel nacional tenemos varios dirigentes que se están posicionando muy bien. Patricia Bullrich es una de ellas. El mismo Mauricio Macri puede ser un buen candidato. O sea, hay que ver, el tema de elecciones es distinto a todos los otros temas, hay que ver en ese momento, ¿no? Pero Mauricio Macri puede ser, María Eugenia Vidal puede ser, Horacio Rodríguez Larreta también. Después hay muchos emergentes que, si bien no tienen la capacidad como para enfrentar una elección nacional encabezando una lista, pero que vienen creciendo, pueden ser Wado Wolf, o puede ser toda la otra ala de los más tranqui, como Emilio Monzó o Rogelio Frigerio. Dirigentes hay muchos. Desde el radicalismo vos tenés un Cornejo, hay que ver qué pasa con Morales, que está complicado ahora con el tema del coronavirus. Hay referentes que pueden llegar a encabezar una lista, pero eso va a depender de cómo se encare la elección y de la estrategia electoral, y de lo que esté demandando la gente en ese momento. ¿Cómo están en Córdoba ustedes, el PRO, el espacio Cambiemos, cómo está posicionado políticamente? ¿Tienen un buen número de diputados, de senadores? Yo no sé si es unicameral, acá lamentablemente metieron una reforma judicial hace unos 15 años, o más, sí, más de 15 años. Sacaron la bicameral y metieron una legislatura con la cláusula famosa unicameral, con la cláusula famosa de gobernabilidad que le da la mayoría automática al que gana el Ejecutivo, lo que es lamentable. Pero al margen de eso, el gobernador tiene mayoría en la legislatura siempre. Esa es otra cosa que siempre decimos y o que siempre pensamos y lo decimos poco, la gran reforma electoral que se merece la Argentina. No solamente lo que pasa es que hay... Sí, pero para que el político pueda lograr una reforma en contra de sus propios intereses es muy difícil, ¿no? Y principalmente porque el que tiene que decidir eso y el que tiene que convocar es el que se está favoreciendo por la trampa, por las reglas tramposas. Es complicado. Y aparte, digamos, vamos a tocar el caso porque está bueno tocarlo, porque ahora también hay una onda en contra del Congreso, de lo que cobran los diputados, de la cantidad de diputados que hay, de la cantidad de senadores que hay y demás. Que puede ser, digamos, suponete que sea legítimo el reclamo porque hay muchos que no laburan, ¿tá? Pero vos, cuando vas en contra del Congreso por planteos de tipo salarial, terminás favoreciendo a la concentración del poder en manos del Ejecutivo, que es lo que pasó en Córdoba. En Córdoba la reforma se hizo
en términos de un acto de demagogia del gobernador de la Sota, peronista en ese momento. La gente reclamaba el tema de la reducción del gasto de las dos cámaras, de la bicameral cordobesa, y terminó convirtiéndose en una escribanía del Poder Ejecutivo. El daño que hizo fue tremendo, y lo estamos sufriendo a cada rato. Ahora cerraron la legislatura hace 5 meses con el tema de la pandemia, hicieron una sesión entre gallo y medianoche y le recortaron la jubilación a los provinciales. Y así sacan leyes como se le canta a los quinotos sin ningún tipo de oposición y de debate, como lo estamos viendo en el Senado, por ejemplo, de la Nación. Ese tipo de planteos terminan generando resultados totalmente nocivos para la democracia y para la república, pero no para la democracia, para la república. Esto también me gustaría, digamos, abordar, si te parece. Acá no hay que complicarse tanto. Yo entiendo que cerrar el Banco Central es muy importante y terminar con el tema de la política monetaria, que es una intervención totalmente dañina. Eso lo estoy totalmente de acuerdo. Pero hay problemas mucho más graves de fondo y que son mucho más comprensibles para la gente para abordar. Primero, el cumplimiento irrestricto de la Constitución Nacional. Nosotros ahí tenemos todas las normas de convivencia necesarias. Sin inventar nada, seríamos una sociedad ejemplar. Ahí. Después, el respeto absoluto a la propiedad privada. Y trabajar sobre eso. Lamentablemente en este país tenemos que volver a lo básico, porque nos han avasallado de tal forma que tenemos que empezar a volver a lo básico. Y una cosa que sí hay que plantear y que hay que retomarlo es el tema de la racionalización del gasto y el achicamiento del Estado. Que el problema más grande que tenemos es el gasto público, digamos, de última. Vos te podés bancar un banco central un tiempo, pero si vos, vos lo que tenés que hacer primero es achicar el Estado y terminar. Yo entiendo lo que, Adolfo, y un poco sigo tu pensamiento, también estoy absolutamente de acuerdo. Me parece bien lo que dice el amigo Milei, pero creo que hay cuestiones más importantes y que a la gente común de a pie le interesa, que son las reformas justamente electorales de cada provincia y de lo que es También. la jurisdicción nacional, porque eso hace que ese sistema sea tramposo y que queden los tramposos en la administración de la cosa pública. Y no tengamos controles, no podamos hacer que rindan cuenta, no logremos que las gestiones y los actos de gobierno sean transparentes, no podemos acceder a cuánto se ha gastado en una partida presupuestaria para el asfaltado de 3, 4 manzanas. O sea, hay cuestiones mucho más básicas y elementales que hablar sobre el Banco Central. O sea, está bien, no está mal hablarlo, pero sin duda que nosotros los liberales nos olvidamos de hacer política, y hoy por hoy nos ganaron, pero a una distancia abismal, los populistas, de derecha, de izquierda, lo que fuere, pero los populistas al fin. Sí, de todos modos, digamos, hay una reacción muy importante. Bueno, con vos venimos hace mucho. El tema de las redes nos ayudó mucho a empezar a contactarnos entre nosotros. Antes estábamos aislados. De hecho, debe hacer unos 8 o 9 años que venimos compartiendo el tema de las redes con vos. Lo mismo que con un montón de otras personas que piensan como nosotros y que están empezando. Hubo algunos intentos de fallido y demás, pero se sigue insistiendo. Y vos tenés un abanico ahora de personas que están medianamente posicionadas y que han crecido, digamos, en cuanto no solo de popularidad, sino también en concepción de la política, como Agustín Echevame, tenés todo el espectro, desde Carlos Malatón, que puede ser más conservador, ponele a una persona como, qué sé yo, Neyon Romero, que es anarcocapitalista. Pero tenés a Agustín Echevame, lo tenés a Roberto Kachanowski, bueno, el mismo Esper, digamos, también con Luis Rosales.
bueno, hay un montón. José Martí, bueno, hay un montón. Alberto Mena Méndez y ustedes, el laburo que están haciendo ahí es muy importante. Por eso hay que darle tiempo, esto no es del día a la noche, hay que darle tiempo y hay que entender que en política hay que bajar más a tierra. O sea, y vos lo podés bajar a tierra, a Mises, a Hayek o al que sea. Yo te cuento algo que vamos a implementar acá, porque una de las cuestiones que me desvela a mí es cómo llegarle a la gente que está viviendo, que depende del plan para comer, que está acostumbrado a vivir de eso, que vive quizás hacinada en una pieza con toda su familia, 10 personas en una pieza, con piso de tierra, sin agua potable ahí, sino que tiene que ir a un excusado, suponete, y tiene que ir a buscar agua a la otra cuadra. ¿Cómo haces para llegarle a esa gente? Con el tema de que se tiene, digamos, tiene que generar su propio fin en la vida y que tiene que vivir por sus propios medios y que la responsabilidad que esté así es de él y no de otra persona. Que básicamente eso es lo que planteamos. Y que él se tiene que hacer cargo de su vida y de la vida de sus hijos. ¿Cómo haces para llegarle? Bueno, eso tenemos que empezar a pensarlo y tenemos que generar herramientas, más allá de los espacios en que participemos cada uno, tenemos que generar herramientas que vayan haciendo ese laburo de base que es tremendo, es muy importante y no tenés que llevarle nada, porque si empezás a llevarle morfi o algo, convertís en lo mismo. Es muy difícil y ese es un desafío que tenemos que poder superarlo y tenemos que laburar para superarlo. Desde la comodidad de la academia parece fácil. Cuando vos vas al barro se complica, porque empezás a interactuar con la realidad y con gente real que digamos, que es muy lejano, digamos, lo que vos le estás planteando. Una de las cuestiones que estoy por implementar, que empecé y después me encontré con un par de problemas que los tengo que resolver. En mi pueblo, yo vivo en un pueblo chico que me da la posibilidad de hacer esto, en un pueblo de 6.000 habitantes. Yo estoy armando un proyecto con esto de la cuarentena, se me complicó el laburo, estoy tratando de transformarme en otra cosa, en una empresa distinta, tendiendo laburando sobre digitalización, transformación digital y ese tipo de cosas. Necesito una serie de técnicos capacitados en distintos oficios que no hay en esta zona, o digamos que se están desarrollando ahora. Como por ejemplo OSINT, que es todo lo que es inteligencia de Internet, Cool Hunting, que es investigación de tendencias, Trend Forecast, que son todos oficios nuevos, ¿está? Relativamente nuevos. Entonces yo lo que voy a implementar es identificar a las personas que están en la marginalidad, que tienen ganas de progresar por sus propios medios. Primero que vos no podés imponerle nada a nadie, vos tenés que respetar lo que la otra persona piensa, ¿está? Pero si vos identificás a alguno que quiera salir de eso, darle la posibilidad de que salga formándolo, pagándole la capacitación y haciendo laburar en los proyectos que entren en la consultora. Con el objetivo de que en el transcurso de un determinado tiempo, ponele un año, deje de cobrar todo tipo de plan que esté cobrando y empiece, digamos, a fijar un futuro de vida distinto que él elija. Distinto al de vivir con el plan. ¿Está? Es un laburo de hormiga, no sirve como política pública, no lo estoy planteando, es una acción de un privado, pero bueno, hay que pensar en todo este tipo de acciones tendientes a hacerle entender a la gente que se tiene que hacer cargo de su vida. O sea, es una locura lo que está pasando en este país, no pasa ni en Bolivia esto. O sea, en ningún lado pasa esto. Bueno, saquemos obviamente Venezuela, Cuba y demás. A partir de la famosa frase de que toda necesidad genera un derecho, se ha desvirtuado totalmente hasta incluso los paradigmas morales, ¿no? De conseguir lo suyo con el sudor de su propia frente, ¿no? Bueno, pues el problema... Por eso el problema, vamos a ampliar el concepto, el problema es político y es moral. Primero moral y después político. Cuando yo te contaba que la mamá la lleva a la hija de 15 años a tramitar el plan,
lo que está haciendo es formar a esa persona en un, digamos, en un código moral totalmente errado y falaz. Vicio absoluto de vida. Totalmente. Y le está cagando la vida a su hija, ¿no? Así es. Lamentablemente suena duro, pero es la realidad. Es Bueno, así. Adolfo, está llegando el tiempo de poner fin a esta charla, a esta charla interesante. Sin dudas que vamos a seguir en contacto a través de otros medios. La Fundación sin dudas también va a tener contacto contigo. Y esta conversación, no sé si para bien o para mal, va a estar en los canales de YouTube de la Fundación Club de la Libertad. Que quien, en nombre de tal institución, te agradezco tu amabilidad, estas reflexiones que hemos llevado a cabo esta noche, y espero que para los que han participado, que vi que fue un número interesante, puedan sacar conclusiones y podamos sumar gente que cumpla sus propios proyectos, que no espere que el Estado presente les dé techo, les dé agua. Somos nosotros quienes con nuestro sudor, nuestro trabajo, nuestro empeño, nuestra capacitación, los que hacemos mejor la realidad en donde vivimos. Te mando un gran abrazo al Adolfo desde Corrientes y sin duda estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias, Edgardo. La verdad que he estado muy cómodo. Te agradezco muchísimo, un gusto haberte visto nuevamente. Y me gustaría un mensaje final para los liberales, que seguramente son todos liberales los que nos están viendo, es que, digamos, seamos liberales, digamos, no nos autoconvenzamos de que lo que nosotros pensamos está bien. Seamos críticos con nuestras ideas, cuestionemos nuestras ideas. Está bien, digamos, ¿por qué la vida, la libertad y la propiedad? Cuestionémonos. Porque eso es ser liberal, es adoptar una postura crítica frente a todo, inclusive cuestionar lo que nosotros pensamos. No convertirnos en dogmáticos, porque vamos a estar totalmente equivocados y vamos a tomar decisiones erradas, como las venimos tomando. Muchísimas gracias, a disposición para ustedes, los felicito por el trabajo que están haciendo, porque de una u otra manera nos están poniendo a todos en contacto. He estado siguiendo algunas entrevistas de ustedes y la verdad que fueron muy fructíferas y las aproveché muchísimo. Y un abrazo grande a todos los que integran el club, especialmente a vos y a Alberto. Un gran abrazo, Adolfo. Saludos a todos los que siguen. Hasta luego. Gracias, chao.